Bueno, gracias a Dios por esa música que nuestro hermano Roberto pone, nos hace recordar que estamos esperando ese evento glorioso, hermanos. En cualquier momento, el que ha de venir vendrá, dice la palabra del Señor, y no tardará. Así que, bueno, confiamos en el Señor que ese día, dice el apóstol, no nos sorprenda, porque le estamos esperando. Así que si estamos esperando ese día, pues no nos sorprenderá, sino que estaremos gozosos de partir a la eternidad con el Señor, recibirle en las nubes, dice la carta a los tesalonicenses, ¿no? Bueno, en este programa especial yo quiero hacer un resumen. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo, que a veces es nuestro enemigo, porque uno comienza a hablar de esto y a citar versículos y el tiempo pasa velozmente. Pero a ver si en estos 50 minutos que nos faltan, un resumo, así a grosso modo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la que tiene que ver con la salvación. Estamos pensando en un versículo que se encuentra en Mateo 1:21, donde por primera vez aparece la palabra salvación en el Nuevo Testamento. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Jesús salva. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a mirar rapidito qué es toda esta o qué es lo que la Biblia habla acerca de toda esta doctrina de la salvación, que realmente es la doctrina más importante de la palabra de Dios, porque si usted lee la Biblia y no encuentra cómo debe ser salvo, quizás usted no ha entendido bien lo que significa la palabra salvación. La vez pasada estábamos diciendo pues que la doctrina de la salvación encierra otras doctrinas, casi todo converge ahí en la salvación, porque repito, ese es el objetivo de la Biblia. La Biblia se escribió para que sepamos cómo es que debemos o podemos ser salvos. La salvación pertenece, por supuesto, a nuestro Dios y es una de las doctrinas que además más se ha tergiversado, porque cada cual la acomoda a su manera. Pero la Biblia es muy clara en cuanto a esto, en cuanto a la doctrina de la salvación. ¿Qué debe hacer un ser humano para ser salvo? Eso está claro en la palabra del Señor. Vamos a repasar entonces algunas de estas doctrinas brevemente. La gracia, la redención, la propiciación, la expiación, sustitución, fe, justificación, regeneración, adopción, reconciliación, santificación, glorificación. Son doctrinas cruciales del Evangelio, pero además también están otras como el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, el bautismo en agua, la llenura del Espíritu Santo. Bueno, y todo esto pues redunda en que usted y yo podamos disfrutar de la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo lo que implica la salvación del hombre es una labor divina. El ser humano solamente, decíamos, es el receptor, pero todo esto ocurrió o tenemos la oportunidad de entenderlo porque el Señor Jesucristo fue hasta el Calvario. Ahí terminaremos cuando hablemos de Mateo al final. Apenas estamos en el primer capítulo. Pero vamos a mirar la soteriología en Mateo. Pero cuando Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu, la obra de la redención, la obra de la salvación se consumó. Así que ese es el clímax, digámoslo, de la revelación de este plan hermoso, este plan precioso de la salvación. Un predicador, evangelista que no mencione la cruz, pues no está predicando el evangelio real, porque en la cruz de Jesús ahí se centra esa obra potentosa. La muerte de Cristo es el clímax de la revelación bíblica, de el plan que Dios tenía oculto durante siglos de edades, pero que ahora en estos posteriores tiempos lo ha dado a conocer. Jesucristo es el Salvador del mundo entero. Así que la salvación de cada persona, pues depende de esa relación que esa persona individualmente tenga con el Salvador. El mundo entero está invitado a la salvación, pero efectiva la hace aquel que tenga una relación. En México decían los hermanos, yo no quiero hablarle de religión cuando salíamos por allá a evangelizar.
los hermanos mexicanos allá en la Ciudad de México, para quien va mi saludo, ellos decían: no venimos a hablarle de religión, queremos hablarle de relación. Es una relación con el Señor Jesucristo. Yo creo, mis hermanos, que la salvación bíblicamente podemos demostrarlo ocurre en el momento en que una persona cree de corazón en la palabra, en la obra, en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Entiende la predicación del Evangelio y cree esa predicación, y en consecuencia pues se arrepiente de sus pecados, se convierte al Señor, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, es lleno del poder del Espíritu Santo. Ahí ocurren cosas maravillosas, la justificación, eso, todo lo que implica el nuevo nacimiento. Ahí está metido la justificación, la adopción, la reconciliación, la santificación, y comienza un camino de perfeccionamiento que culminará muy pronto en la manifestación gloriosa de los redimidos, cuando Cristo venga por su iglesia. Amados hermanos, lo mejor de este plan está todavía por mostrarse. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero desde ya, desde ahora mismo, estamos disfrutando de los privilegios de haber sido liberados del pecado, no solamente de la culpa, sino también de la pena del pecado, del castigo, del dominio. Y ahora, salvos, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Hermanos, el entender que somos salvos, el entender que tenemos y estamos en lugares privilegiados, nos pone en deuda con quienes todavía no disfrutan de esta salvación. Que mi Dios salva, ese es digamos que la base, el fundamento de la soteriología en la Biblia, del plan de salvación en la Biblia. Claro que mi Dios salva. La salvación es el propósito principal de Dios para con la humanidad. Y Dios poco a poco, a lo largo de las páginas bíblicas de Génesis hasta Apocalipsis, va revelando de manera progresiva, decíamos ahora, su carácter salvador a lo largo de toda la Biblia. Dios sí es amor, claro que sí, mis amados amigos y hermanos, Dios es amor, pero a la vez que es amor, también es justo y es salvador. De modo que la salvación del ser humano puede ser vista como la magna obra de amor. No metía la doctrina del amor acá, pero el amor lo encierra todo. Si Dios no amase a este mundo, pues no lo hubiese salvado. Pero Dios de tal manera amó. Todo comienza. Esa es la raíz, ¿no? El amor de Dios, el amor divino hacia la humanidad. De tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo. La máxima bendición, decíamos en estos días que estábamos hablando de lo que la semana pasada la gente estaba celebrando, ¿no? Supuestamente la gente celebra el nacimiento de Jesús, aunque algunos ni recuerdan qué es lo que estaban celebrando, sino que se dan esos regalos y fiestas que hacen. Pero recordando eso, entonces les decía yo, hermanos, el mejor regalo que alguien pueda dar es el regalo que Dios nos está dando, o el mejor regalo que alguien pueda recibir es recibir el regalo que Dios nos está dando. ¿Cuál es? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que a través del Señor Jesucristo, pues Dios nos está regalando esa máxima bendición, que es la salvación eterna. La máxima bendición no es la casita, no es en estos casos aquí algunos los papeles, la ciudadanía, no. La máxima bendición no es el billete verde que usted recibe cada 8 días. No, la máxima bendición es la salvación. La condición espiritual en la que el ser humano se encuentra, pues es lamentable. Es un pecador, es esclavo del pecado, ha caído en desgracia, está muerto espiritualmente. Eso lo hace a todo ser humano necesitado de la salvación. Es incapaz el hombre de salvarse por sí mismo. Pues a raíz de la caída del capítulo 3 del libro de Génesis, el ser humano, la humanidad, quedó en desgracia, y de ahí que sea completamente incapaz de salvarse a sí misma. La salvación de un hombre, dice Salmo 49:8, es de grande precio y nadie podrá pagarla jamás.
Así que, pues no tenemos esperanza por nuestras propias fuerzas. Lo único, un acto de la gracia de Dios. Y ahí comienza el tema. La gracia es la primera doctrina, ¿no? Que está aquí apuntada. La gracia de Dios. Toda la salvación del ser humano se entiende por gracia. Gracia es un regalo inmerecido. La gracia de Dios a favor de la humanidad. Hermanos, la gracia de Dios es universal. Y sí, precede la salvación. O sea, sin recibir la gracia de Dios, sin la gracia de Dios, pues no habría salvación. La gracia es la que nos capacita y nos anima a todos a aceptar, creer, reconocer la buena nueva de la salvación, porque Dios sí quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres se arrepientan. Y a todo ser humano, ayer veíamos el versículo, tiempo y ocasión acontecen a todos. A todo ser humano Dios le da la oportunidad de que se arrepienta. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo escribe a los romanos que es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Así que hay un llamado universal, un llamado que se extiende a todos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero solo aquellos que respondan con fe, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Así que hay un regalo inmerecido de Dios hacia la humanidad. El ser humano realmente no hace nada para alcanzar, para hacer. Si el ser humano hiciera algún mérito, pues no sería por gracia, sería por mérito, pero no hay ningún mérito en el ser humano. La salvación es por gracia. Por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo número 2 y versículo 8. Entonces no son las buenas obras, pero las buenas obras son el resultado de la salvación, no la causa, el resultado. La gracia de Dios es la que nos pone a hacer cosas para Él. Y esa gracia de Dios, vamos a mirarlo enseguida, se recibe a través de la fe. Es eficaz para nosotros a través de la fe. Lo que se debe predicar en la gracia de Dios, pues es, en la Biblia dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para enriqueceros con su pobreza. Es decir, la gracia se resume en Jesús. Jesús es la gracia de Dios. Jesús es el regalo de Dios. Jesús es el sagrado secreto de Dios. Jesús es el evangelio. Hablar del evangelio, hablar de salvación, hablar de la gracia de Dios es hablar de Jesús. Sin Jesús no hay nada de esto. La vida eterna depende de esa relación, decía ahora. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La doctrina de la redención es una de las doctrinas claves para entender la salvación. Nos habla de la compra, nos habla de la liberación, nos habla de volver a ser suyo propio al ser humano. El Señor lo compró a precio de sangre. Y también ahí están implícitas la doctrina de la propiciación y de la expiación, y a la vez también la de la sustitución. Todas estas tienen que ver con lo mismo. La redención se operó a través de la muerte de Cristo en el Calvario, porque Él es nuestra propiciación, Él es nuestro pago. Allí se efectuó también la expiación, la purificación, la limpieza de nuestros pecados y la sustitución. Él es nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. Todas esas doctrinas están relacionadas, están metidas allí en el tema de la propiciación. El Señor es propicio a nosotros. Hay, hay personas que se cuestionan, ¿cómo es posible que el Señor vaya a necesitar satisfacer algo? Porque la propiciación habla de eso, habla de la satisfacción de la justicia divina. Pero claro, la justicia de Dios debía ser satisfecha. Se necesitaba ejecutar un castigo. La vez pasada algo decíamos acerca de esto y hablábamos de cómo el Señor nos reconcilia, ¿no? La reconciliación es otro tema interesante que veremos ahora cuando hablemos del nuevo nacimiento enseguida. La reconciliación se produjo porque la
deuda fue cancelada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que para salvar al ser humano, entonces Dios eligió un plan, y ese plan está centrado en Jesucristo, en el Mesías y en su obra, sobre todo en su muerte. Esa muerte sustituta, Él ocupó nuestro lugar. La vez pasada también nosotros mencionábamos aquí cómo en el Antiguo Testamento los sacrificios de los animales pues prefiguraban lo que ocurriría con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que provee salvación disponible para toda la humanidad. Eso fue lo que Dios predestinó. Dios no predestinó personas individualmente, este predestinado para salvar y este predestinado para el infierno. No. El Señor predestinó un medio de salvación. Ese medio es Jesucristo. El plan de salvación en Cristo fue lo que Él predestinó. Y ustedes y yo en Cristo, pues estamos también predestinados para la vida eterna. Esta perspectiva pues permite que entendamos la universalidad del mensaje, de la invitación, pero también la responsabilidad nuestra. Aquí siempre hay que jugar con un equilibrio entre dos doctrinas, ¿no? La soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del ser humano, el libre albedrío que llamamos también nosotros, la voluntad del ser humano. Dios no obliga, Él nada más invita. Es nuestra decisión, pero todo lo hace el Señor. Entonces Dios aparece en forma humana en esta tierra para entregar esa vida perfecta en propiciación, siendo nuestro sustituto, para expiar nuestros pecados, para limpiarnos. Él es el sacrificio perfecto, el rescate. No solamente dice el apóstol Juan de los nuestros, sino de los de todo el mundo. Nosotros entendemos, hermanos, que en Jesucristo hay lo que llamamos nosotros la doble naturaleza de Jesucristo. Hay dos naturalezas allí. Él es Dios por encima de todas las cosas. Él apareció aquí en esta tierra para redimirnos, pero no podría redimirnos si no fuese humano. Él tenía que ser pariente nuestro, pariente cercano. Había unas leyes para hacer la redención. Y entre esas leyes no solamente era que tuviese la capacidad, que tuviese cómo hacerlo, también que tuviese la disponibilidad, la disposición de hacerlo, estuviese dispuesto a hacerlo, pero sobre todo que fuese un pariente cercano. Y Jesús, en su manifestación en carne, se hace pariente nuestro. Aparece Jesucristo entonces para ocupar nuestro lugar, sustituto perfecto, en la cruz del Calvario. No solamente murió, como dicen algunos, por los que se salvan. Algunos piensan que la muerte de Cristo nada más es para no hacer, digamos, como vana la muerte. Entonces, es solamente efectiva sí para los que se salvan, pero también alcanza para los que se perdieron, que no quisieron recibirla, pero la salvación es universal. Todos están invitados. De tal manera amó Dios al mundo, no solamente a unos cuantos, al mundo entero, y por ellos murió en la cruz del Calvario el Señor. La oportunidad, repito, es universal. Hay una invitación. Por eso, el predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo el mundo tenga la oportunidad de decidir. El Evangelio es eso, es lo que estamos hablando. Esto que estamos hablando ahora es el Evangelio. Es la buena nueva de que Jesucristo apareció en esta tierra. El ser humano no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, pero Dios proveyó todo. Aparece Cristo aquí, aparece Dios en forma humana, perfecto, santo, inocente, para reemplazarnos en el castigo que merecíamos y así efectuar la redención, satisfacer, es nuestra propiciación. Su justicia quedó satisfecha, expió, limpió nuestros pecados y ahora gratuitamente, la gracia de Dios, podemos nosotros ser libres de esa maldición, de esa culpa del pecado. Esto es algo muy importante, hermanos. Las personas a veces se centran mucho en que, no, eso de todas maneras, yo no sé, yo creo que Dios
Si me tiene para salvarme, pues Él me salvará. Y si no, pues si me tiene para meterme al infierno, pues me meterá allá. Y siempre la gente quiere como tratar de tirar toda responsabilidad allá, ¿verdad? Al Señor. O sea, yo no tengo la culpa, yo no, pero sí, usted es responsable, yo soy responsable. Nosotros tenemos que tomar una decisión al escuchar la palabra. Dios permita que la entendamos, que el Señor abra nuestro entendimiento y entendamos esa palabra. Cuando usted escucha la palabra y la entiende, toma una decisión. O la cree o dice, no, eso no puede ser. Dicen allá en mi tierra, de eso tan bueno no dan tanto, pero el Señor sí da tanto de esto tan bueno. Hermanos, y ustedes y yo que disfrutamos la salvación, por eso también la necesidad de proclamar el Evangelio. Si no anunciamos el Evangelio, pues no hay oportunidad para el que cree. Y entonces, a ver, les muestro aquí la diapositiva. Cuando se predica el Evangelio, entonces lo que el hombre tiene que hacer es creer. Fe. Fe es lo que se espera, que el hombre crea. El ser humano debe creer. Una vez que la gracia de Dios llega, se necesita la fe como respuesta del hombre para ser receptor de esa gracia divina. Podemos decir que la fe es el medio a través del cual el hombre se apropia de la salvación. El hombre no hace nada realmente por salvarse. Recibir no es hacer. Usted recibe la gracia de Dios al creer. Dios está en completo control. Él es soberano. Pero los seres humanos están llamados a responder con fe y obediencia a la palabra que se está predicando. De la fe, de esa palabrita tan pequeña, 2 letras, se puede hablar mucho. La fe se puede ver como testimonio de vida, por ejemplo, como fidelidad, como fruto del Espíritu, como don del Espíritu, como el cuerpo de doctrinas que debemos creer y también como capacidad de creer. En cuanto a esto que hablamos acá de la doctrina de la salvación, la fe es capacidad de creer. El hombre tiene que creer en Dios. Y realmente uno no nota mucho en el español, no se nota mucho la relación entre fe y creer. Pero yo coloco el ejemplo de comida y comer, ¿no? En español es muy, muy obvia esa relación entre comida y creer. En el griego, en el que describió el Nuevo Testamento, es muy obvia la relación entre el sustantivo fe y el verbo creer, porque son 2 palabras muy parecidas, pistis, fe, y pisteu, creer. Así que es evidente al ver las palabras la relación. Y eso es lo único que el ser humano tiene que hacer, entre comillas, hacer. Porque, repito, no es, no es un acto, es nada más poner su confianza en el Señor para que pueda recibir la gracia de Dios y ser salvo. Cree solamente, dice el Señor. Cree. Claro, hay que ser claro también y recordar que la fe bíblica no es nada más una aceptación, ¿no? Nosotros en español usamos la palabra creer para como sinónimo de pensar. Yo pienso tal cosa, yo creo. No es nada más pensar. La palabra fe en la Biblia tiene algunos componentes y varias personas nos los han explicado de diferentes maneras. Es una convicción firme, una seguridad. Claro, porque creemos, entendemos que eso que se está diciendo es verdad. Ahí de todas maneras hay un componente intelectual, lo entendemos. Pero como lo creemos y nos aferramos a eso, creemos que es verdad, entonces nos entregamos. Hay una entrega, hay un compromiso con esa verdad que se dice creer. Y eso lleva entonces a una conducta consecuente con lo que se cree, una conducta de acuerdo con esa doctrina que estamos nosotros diciendo, yo creo la palabra del Señor.
Así que eso es lo que usted y yo debemos hacer, vivir en consecuencia. Eso se llama obediencia. La obediencia es la prueba de la fe. Usted obedece la palabra y está demostrando que la cree. Pero si usted no hace lo que la Biblia dice, usted no cree la palabra del Señor. Puede hacer que la entienda, pero no la está creyendo porque no la está haciendo. La obediencia es la prueba de la fe. Si yo creo, hago lo que creo. Y lo primero que hay que hacer entonces en consecuencia con esto es arrepentirse. Aquí comienzan algunos a decir, ¿sí ve? Ahí están ustedes que dicen que la salvación el hombre se la gana porque hace cosas. No. El arrepentimiento, lo que tengo aquí entre paréntesis, arrepentimiento, nuevo nacimiento, conversión, bautismo en agua, la llenura del Espíritu, es nada más como la forma en la que esas doctrinas cobran valor o se hacen prácticas en la vida del ser humano. El arrepentimiento es la primera respuesta que da el hombre porque creyó al Evangelio y entonces siente no solamente un pesar, un dolor, sino que él toma una decisión. Ahí, claro, se involucra un pesar, un sentimiento. Hay una parte emocional, pero también hay una parte intelectual y hay una parte, digámoslo, que implica la voluntad, ¿no? Entonces está el intelecto, está la voluntad y está la emoción mezclado allí en esa palabra arrepentimiento. Eso fue lo que predicó Juan el Bautista, Jesús y sus discípulos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El arrepentimiento es un mandato divino. No podemos hablar de salvación pasando por alto el arrepentimiento. Claro que no. Es necesario arrepentirse. Es necesario el arrepentimiento. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, arrepentíos. Es un mandato divino. Y el arrepentimiento va a terminar en la conversión. Conversión entendiéndose aquí como un giro de 180 grados, un abandono al camino del error y un volverse a Dios. El verdadero arrepentimiento, repito, termina en una conversión genuina. Nos convertimos, nos volvemos a Dios. Volverse del pecado y comenzar a caminar en pos de Cristo. Es un acto, la conversión es un acto. Y ahí comienza esa doctrina que vamos a mirar ahora del nuevo nacimiento. Todo está ahí, digamos que implícito allí, todo metido en ese momento en el que usted cree genuinamente. La conversión no es, como algunos creen, un proceso interminable de toda la vida en la que al final, solo a lo último, quedará completamente realizada mi conversión cuando sea transformado y sea semejante al Señor. Esto es porque algunos confunden convertirse a Dios con convertirse en, pero no es convertirse en, es convertirse a, es dar un giro y volver en los caminos del Señor. Y entonces ocurre este milagro. Este es hermanos, todo esto es algo, el nuevo nacimiento podríamos llamarlo también regeneración, nacer de nuevo. Y todo comienza, como vimos la vez pasada, también con la justificación. La justificación, podemos decirlo, es un término legal, y a través de él Dios declara justo al pecador que no tiene en sí mismo forma alguna para decir yo soy justo, pues es pecador, ¿qué va a hacer? Pero entonces Dios declara justo a ese pecador sin pasar por alto su justicia. La justificación no es solamente tampoco una figura legal, una declaración legal y nada más. Dios realmente trata a esa persona como justa. Eso es muy interesante y muy diciente también. Dios trata al ser humano como libre de toda maldad, como poseedora de una santidad, que decíamos hablar de la santidad también. ¿Por qué? Porque Él nos imputa su justicia, nos transmite. Así como decíamos la vez pasada, el ser humano ponía sus manos y pasaba de manera simbólica los pecados al
inocente cordero y lo degollaba, así también Cristo, por la fe, usted y yo recibimos la justicia de Cristo. Esa persona entonces ahora que ha nacido de nuevo goza del favor y de la bendición de Dios. No solamente pasar por alto los pecados, no, no, no. El ser humano recibe la capacidad de Dios, el poder de Dios a través del poder del Espíritu Santo y de la regeneración del nuevo nacimiento, de vivir delante de Él como justo. Es importante que aquí entendamos esa doctrina, no la tengo allí, la de la imputación, que se transfiere la justicia de Cristo a aquel que cree. Romanos capítulo 5 habla acerca de eso. No es nada más que se declara, sino que recibe la justicia de Cristo. Esto de la justificación, la regeneración, la adopción, la reconciliación y la santificación, todas estas doctrinas ocurren en el nuevo nacimiento. La santificación, la reconciliación, la adopción, la regeneración, la justificación, todo eso ocurre acá. Cuando nacemos de nuevo, usted fue justificado, fue regenerado, fue adoptado, fue reconciliado y fue santificado. Tremendo, ¿eh? La regeneración, pues por supuesto, es el nuevo nacimiento. Ahí lo dice, regeneración, volver como a nacer, unos genes, volver al origen. Quien no ha nacido de nuevo no puede decir que es salvo. Por eso también algunas personas acostumbran, cuando están evangelizando, preguntarle a los amigos, amigo, ¿usted ha nacido de nuevo? Si la persona ni sabe, se mira todo raro, pues esa persona no tiene ni idea de lo que significa nacer de nuevo. Pero fíjese que Jesús a Nicodemo le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Ninguno que haya sido regenerado por el Espíritu puede ver ni entrar en el reino de Dios. Es un nacimiento espiritual, operado, por supuesto, por la acción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, en el corazón del ser humano. Dios nos cambia ese corazón pecaminoso y nos pone un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra, un corazón dispuesto a obedecer la voz del Señor. ¿Cuánto tiempo toma esto? ¿En cuánto tiempo puede nacer una persona de nuevo? Hombre, decía un maestro de la palabra, ¿cuánto le toma a una persona arrepentirse genuinamente? Bueno, eso pues no tiene una cantidad de tiempo, ¿no? 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, segundos, en fin. Decía él, bueno, eso es lo que le toma a ese ser humano nacer de nuevo. Cuando él cree la palabra, cuando ese poder de Dios produce esa convicción de pecado, convicción de justicia, convicción de juicio. Y al ver la benignidad de Dios que la guía al arrepentimiento, el ser humano cae de rodillas, es una manera simbólica de decirlo, no todos caen de rodillas, pero se rinde ante la majestad de Dios. Entonces ocurre ese milagro de la regeneración. Eso es lo que tarda realmente una persona en nacer de nuevo. No creo que, como algunos piensan, que el nuevo nacimiento se dé por partes, por etapas. Algunos predican así. No creo que la Biblia nos dé base para hacer eso. Hay una etapa en la que el ser humano nace del agua cuando se bautiza en agua en el nombre de Jesús, y hay otra etapa en la que el ser humano nace del Espíritu cuando es lleno del poder del Espíritu Santo por la evidencia de hablar en otras lenguas, de tal manera que algunos están como a medio nacer. No, realmente en el Evangelio según San Juan capítulo 3, el nacer del agua y del Espíritu es un solo acto, es el acto del nuevo nacimiento, un acontecimiento único que ocurre en la vida del que cree y que es
producto, esa acción de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos imparte, es una buena semilla, nos imparte esa nueva naturaleza, purifica nuestra vida. Y claro, nosotros nos bautizamos en agua en el nombre de Jesús. Somos incorporados en el cuerpo de Cristo. La regeneración, el lavamiento del agua por la palabra, dice el apóstol escribiendo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, Tito 3, versículo 5. Es una especie de lavamiento que ocurre por la palabra de Dios. Hemos nacido de nuevo y entonces fuimos adoptados. Adopción. Fuimos adoptados como hijos porque nacimos de nuevo en la familia de Dios. Ahora somos miembros de la casa de Dios, de su familia. Sobre el tema de adopción, pues hay muchos versículos del Nuevo Testamento que hablan de la herencia, hablan del privilegio, hablan de la naturaleza. Vea, esto de la naturaleza es importante. La adopción, como la conocemos nosotros hoy en día legalmente, pues tiene sus limitaciones. Una persona ahora que conocimos que está viniendo aquí a la iglesia dijo, yo tengo 5 hijos adoptados, los tiene allá en Guatemala. Por mucho que esa persona los quiera y vea de ellos, no se van a parecer a ella porque no tienen sus genes. Esa es la limitación que conocemos nosotros en la adopción legal. Pero en la palabra de Dios la adopción tiene otra figura y es la figura del injerto, en el que las ramas injertadas participan de la rica savia del olivo y entonces somos participantes de la naturaleza divina por el poder del Espíritu Santo y entonces Dios nos hace semejantes a Cristo cada día. Nos va haciendo a la imagen de Cristo, nos va transformando de gloria en gloria y nos parecemos cada vez más a Cristo. Esa es la doctrina de la adopción. Dios nos está reconciliando. ¿Qué me pasó? Reconciliando. Nos está reconciliando consigo mismo a través de Jesucristo. Está restaurando esa relación que estaba rota a causa del pecado. La humanidad y Dios estaban separados, pero en Cristo se reconcilió la humanidad con su Hacedor. La reconciliación es gracias a la paz. Justificados pues por la fe tenemos paz. Como estamos en paz podemos acudir. Pero si tuviera una deuda, ¿cómo voy a buscarlo? ¿Cómo me reconcilio si no tengo con qué saldar la deuda? La deuda ha sido cancelada, ha sido saldada. Así que esa es la buena nueva, ese es el evangelio. El Señor pagó, la deuda ya no existe. Hay paz, proclamen paz y entonces viene la reconciliación. Los que estaban alejados, los que no eran pueblos, que estaban enemistados, ahora somos reconciliados con Cristo. Esa es la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Allí, como les decía, ocurrió la redención, propiciación, la sustitución. Bendito sea el nombre del Señor. Somos los seres humanos reconciliados, restaurados a una comunión, una relación. Y por supuesto, hermanos, al ser renacidos y al ser regenerados y al ser adoptados y al ser reconciliados, pues también somos santificados. Esto es parte esencial del nuevo nacimiento. Es un estado que nos habilita para caminar hacia la madurez cristiana, hacia la perfección. No en el sentido, no piensen en la santificación como algunos creen que es yo soy impecable, yo no, jamás del pecado ni me hable a mí, que yo no, yo soy por encima de eso. No, 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 no. La impecabilidad, digámoslo de esa manera, ocurrirá cuando seamos transformados y seamos semejantes al Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Pero antes no, cuidado. Cuidado porque la presencia del pecado siempre está ahí. O sea, el Señor nos libra del poder, del dominio, pero la presencia del pecado, sea consciente de ella, siempre está allí a la puerta. Estamos en el camino de la perfección, pero todavía nos enfrentamos a la presencia del pecado día a día. Usted y yo debemos entender, hermanos, que la perfección como eso de que
no, soy por encima ya del pecado, esto no es conmigo. Eso ocurre cuando seamos, la palabra siguiente es la glorificación, glorificados. Pero mientras tanto, llenos del poder del Espíritu Santo, mantengámonos en santidad. Nosotros entonces, repito, fuimos bautizados en agua también en el nombre de Jesús para ser incorporados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hechos dice, y los que fueron bautizados aquel día como 3,000 personas, Hechos capítulo 2, y fueron añadidos a la iglesia. El bautismo en agua, allí recibimos el nombre de Jesús, recibimos el perdón de pecados, somos incorporados en el cuerpo de Cristo. Ya nos llenamos del poder del Espíritu Santo, que es un recurso divino que nos da el Señor para mantenernos en esa santidad. Hombre, usted no puede mantenerse en santidad sin estar viviendo en el Espíritu. Una cosa, no, o sea, son consecuencias, van así de la mano. Estas doctrinas no son una por allá, yo creo en esta, pero en esta no. Nosotros llenos del Espíritu Santo andamos en santidad delante de Dios. Quien no vive según el Espíritu, pues entonces va a vivir según las pasiones de la carne y va a otra vez. Hay una cuestión allí entre el viejo hombre, la vieja naturaleza pecaminosa y el, el, el actuar o el accionar del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Ahí tenemos los dones, tenemos los ministerios, tenemos las operaciones del Espíritu para siempre en beneficio del cuerpo de Cristo. Además, ese Espíritu Santo nos va impregnando del cuerpo, no, nos va impregnando del carácter de Cristo en nuestra vida. Es imprescindible estar lleno del poder del Espíritu Santo. Nosotros además tenemos en nuestro nombre, nuestra identidad corporativa, pentecostales. Pentecostal, eso significa que creemos en la llenura del poder del Espíritu Santo. Claro que sí, necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Y finalmente, ese Espíritu del Señor actuará en nosotros y seremos glorificados. Bueno, creo que me alcanzó el tiempo, por lo menos, hermano Roberto, para mencionar todas las doctrinas. Glorificados. Corrimos un poquito, pero hablamos en este último programa del año de la doctrina de la salvación, la gracia, la redención, la propiciación, la expiación, sustitución, fe, justificación, regeneración, adopción, reconciliación, santificación y finalmente tenemos la glorificación. Esto que tenemos acá entre paréntesis, repito, es como la forma práctica en la que estas doctrinas cobran vigencia en nuestra vida: el arrepentimiento, la conversión, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y la llenura del poder del Espíritu Santo. La glorificación ocurre al final. La glorificación es lo que estamos esperando ustedes y yo, que en cualquier momento ocurrirá, que sea el himno que escuchábamos antes de la reflexión. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá, así que estamos esperando ese día glorioso. Y mientras tanto, no andamos en incertidumbre, ¿no? Como dice el himno aquel antiguo que cantábamos. ¿Debo yo vivir en gran incertidumbre sin saber si un heredero real yo soy? No. Nosotros estamos salvos. Capítulo 8 de Romanos, seguridad. Tenemos la seguridad de la salvación, pero esa seguridad de la salvación no descansa en mis fuerzas, no descansa en mi poder. No es inténtalo y lo lograrás. No es el poder está en ti. No, nada de eso. Esta seguridad de la salvación reconoce la debilidad humana, pero al reconocer la debilidad humana, entonces se refugia en el poder de Dios. Y como veíamos hace unos días, veíamos este binomio pastor y oveja, ¿no? Entonces decíamos, la debilidad de las ovejas la suple el poder del pastor, la capacidad del pastor. Así también pasa aquí. Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Sería absurdo pensar que mi salvación, la seguridad de mi salvación depende de mi confianza o de mi poder o de mi fortaleza, o de mí, pues, centrado en mí. No.
La seguridad de la salvación descansa en el poder de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que ahí está la seguridad de la salvación. Capítulo 8 del libro de los Romanos, o la carta a los Romanos. Pero esta doctrina de la seguridad de la salvación no es incompatible, ¿no? No, con la doctrina de la perseverancia de los santos. Hay algunos extremistas que dicen, si usted cree en la seguridad de la salvación, entonces usted no debe ni mencionar la perseverancia de los santos, como si fueran incompatibles. No, pero no son incompatibles. Yo confío en el poder del Señor y ese poder de Dios me capacita a mí para vivir para perseverar hasta el fin. Aquí entonces entra en juego que algunos dicen, no, si usted va a hablar de la perseverancia de los santos, usted cree que la salvación se puede llegar a perder. Será un tema para ya el otro año, hermano Roberto, hablar de esto, de la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos, pero tantas advertencias que hay en la palabra de Dios. Si la salvación no se pudiera llegar a perder, ¿para qué tantas advertencias? ¿Para qué decir cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si la salvación no se puede descuidar ni se puede perder. Claro que sí. Un escritor pentecostal comentando el libro de Apocalipsis decía que la ausencia de la tribu de Dan, la tribu tremenda, tribu rebelde, en el Antiguo Testamento usted puede mirar lo que ocurrió en la tribu de Dan. No aparece la tribu de Dan en el libro de Apocalipsis entre las tribus mencionadas salvas, y dice este escritor, y eso es para advertir que algunos que alguna vez fueron considerados salvos, finalmente no pudieron alcanzar lo que una vez tenían, porque le faltó perseverancia. Bueno, nada más un comentario que quería aquí hacerles, pero Hebreos nos habla mucho de eso. Y Hebreos dice, ¿quiénes fueron los que quedaron tendidos en el desierto? Esos no llegaron a la tierra prometida. No fueron los que pasaron por el mar, los que estuvieron bajo la nube. O sea, los que una vez disfrutaron, de nada les sirvió porque no tenían fe, no querían la palabra. Quedaron tendidos en el desierto. Bueno, hablaremos de eso en otra oportunidad, de la posibilidad que existe de que alguien pueda perder la salvación. Pero como existe esa posibilidad, yo me refugio entonces en el Señor, repito, y la confianza en el poder de Dios me habilita para vivir en santidad delante de su presencia, me da el poder del Espíritu Santo. Y el que tiene esta esperanza en sí mismo, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, las advertencias que hay en la palabra de Dios nos invitan a mantenernos firmes, confiando no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Termino diciendo que la salvación se puede hablar en el Nuevo Testamento en 3 tiempos. Salvación en tiempo pasado, fuimos salvos. Salvación en tiempo presente, somos salvos. Y salvación en tiempo futuro, también seremos salvos. Estamos esperando también nuestra salvación, nuestra redención. Entonces, decía un hermano, solamente manteniéndonos ahora en tiempo presente en esta salvación, garantizamos que la salvación pasada sea efectiva también para el tiempo futuro. Todo está en el día de hoy. Mantengámonos firmes sin fluctuar en esta esperanza. El Señor nos librará de la ira venidera. Estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Seremos transformados y saldremos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Lo mejor de la salvación, claro, está todavía en el mañana, está en el futuro, pero desde ya estamos nosotros disfrutando
de sus bendiciones. En las epístolas se pueden leer, Pedro y Pablo y otros escriben acerca del tiempo presente en el que podemos y debemos tomar en serio el tiempo presente para disfrutar de la salvación que el Señor ha provisto para nosotros. El pecado no nos domina. El Señor nos libró, rompió la ligadura del pecado, nos dio de su Santo Espíritu para tener sujeta, dominada las pasiones pecaminosas que batallan contra el alma, dice la palabra del Señor. Podemos hacer su voluntad aquí en esta tierra. Sí es posible vivir en santidad. Sí se puede. No por mi fuerza, repito, pero por los recursos que el Señor nos da. Así que eche mano de esos recursos divinos y vive en santidad delante del Señor, anhelando el pronto encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Con esa seguridad y por gratitud, por tantas cosas que hemos recibido, por todo lo que hemos hablado hoy, deberíamos nosotros entonces vivir sirviendo al Señor. Expresar la gratitud sirviendo al Señor como muestra de nuestro afecto y nuestro agradecimiento. Tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y temblor. Así que así es como nos mantenemos nosotros, pues activos, vigilantes, constantes en la obra del Señor, ocupados, dice, en vuestra salvación. O sea, nos ocupamos en lo que corresponde a nuestra salvación. Pero quien es desagradecido, quien no valora la salvación, pues hombre, está en peligro y puede lamentablemente llegar a perder lo que una vez disfrutó. Y que Dios nos libre, ¿no? De que alguno tome nuestra corona. Voy a dejar hasta acá porque ya lo que viene ahora es seguir hablando del Evangelio de Mateo y mirar los versículos que hablan acerca de la salvación en este Evangelio de Mateo. Yo le invito a leer la palabra del Señor. Lea el Evangelio de Mateo, el primer evangelio que encontramos, y trate de marcar todo lo que hable de salvación, de perdón de pecados, del reino de Dios, de vida eterna. Y entienda que la salvación tiene un alcance, digamos, cósmico. Eso es universal. El Romano dice que la creación aún gime, ¿no? Y está esperando la misma creación que fue sujeta a vanidad a causa del pecado del ser humano, está anhelando la liberación porque la misma creación será libertada de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tremendas bendiciones las que tenemos de parte de Dios, hermano, y todo gracias a la obra de Cristo en el Calvario. Su gracia es suficiente para nosotros y debemos entonces, como decía hace unos minutos, estar agradecidos y mediante esa gratitud servir a Dios, agradándole en todo, dejando a un lado las cosas de este mundo y esperando únicamente su pronto regreso por su pueblo. Tengamos una palabra de gratitud con Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Yo te doy gracias en esta mañana por haberme permitido compartir acá este resumen de lo que la Biblia nos habla acerca de la salvación y todas las doctrinas que en ella están contenidas. Señor, que pues los hermanos y los amigos que puedan escuchar tu palabra podamos valorar lo que has hecho a favor de la humanidad, Señor. Y los que la disfrutamos, esta salvación ya, podamos también ocuparnos en ella, sirviéndote, agradándote. Y aquellos amigos que todavía no disfrutan de la salvación, pues se animen, Señor, que seas tú obrando en ellos y se animen ellos a creer tu palabra y a obedecerla. Te lo rogamos, Padre Celestial. Y también encomendamos, Señor, este fin de año, este inicio del próximo, que en tu gracia, en tu favor nos permites vivir, Señor. Encomendamos todo en tus manos, Señor, cada una de las actividades de las respectivas congregaciones en este últimos días de este año, que tú seas obrando y trayendo bendición, Señor, sobre las familias, sobre los hermanos de las congregaciones en los distintos lugares donde se predica tu evangelio en el mundo entero, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.